Gloria a Dios, hermanos. El tema de la oración es un tema recurrente normalmente en muchas iglesias. Como se enseña ya es otra cosa, pero sí se enseña. A veces no se enseña bien. Y nosotros ya llevamos bastante tiempo sin enseñar sobre la oración. Y ya va siendo hora de que empecemos de nuevo a enseñar sobre la oración, ¿no? Es verdad que comentamos mucho sobre la oración, hablamos sobre esto y sobre lo otro, pero yo traigo hoy un análisis un poquito más concreto, basándonos en la enseñanza de Jesús. Entonces me gustaría que fuésemos a Lucas 11 y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Es una pregunta, ¿no? Y sigue diciendo, os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, qué debemos aprender de todo ello y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús y la oración. Bueno, lo que pasaba es que los discípulos de Jesús veían a Jesús orar y veían que Jesús oraba de una manera como nadie más oraba. Los fariseos tenían su manera religiosa de orar, los judíos ortodoxos la siguen teniendo, ¿eh? O sea, tú les ves orar, se mueven así para hacer un muelle, recitando las salmodias y en fin, todas las cosas. Pero claro, ellos veían a Jesús que tenía como una conversación con Dios Padre. Entonces, ellos, impactados por eso, pues le preguntaron, bueno, pero o sea, nosotros queremos saber más de esto, ¿no? Que lo vemos aquí, ¿no? En un poquito más arriba. Y aconteció, en el número 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y les enseña lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es un modelo de oración, no significa que lo tenemos. O sea, Jesús les dio un modelo para orar, no significa que tenían que recitarlo. O sea, nosotros los cristianos no recitamos, no hacemos rezos. Rezos viene de recitar, o sea, de leer algo que está escrito. Nosotros, si somos cristianos y nacidos de nuevo, lo que tenemos es una conversación espiritual con Dios Padre. Ahora, eso sí, basándonos en principios bíblicos, evidentemente, no vamos a estar orando cosas que no tengan nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Entonces Jesús les dio el modelo, el Padre Nuestro es un modelo de oración y no tenemos tiempo para ir analizándolo hoy, quizás sea lo más importante, pero bueno. Bueno, sí, lo vamos a hacer, mira, ya puestos. Dice, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. Primeramente, Jesús nos enseña a dirigirnos ¿a quién? Al Padre. ¿Amén? Amén. Dice, y ubica dónde está, en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificar significa que su nombre está apartado, que su nombre es bendito, ¿vale? Es una manera de alabar a Dios. O sea, vemos que en la oración hay alabanza. Implícita en la oración hay alabanza y adoración, ¿vale? Entonces hay una súplica aquí, venga tu reino. Evidentemente es interesante porque Jesús había dicho que el reino se había acercado. Y aquí el reino se ha acercado, arrepentíos. Pero Jesús se fue y se fue al reino. Estamos hablando del reino visible. El reino visible no está instaurado en esta tierra todavía. Por lo tanto, aún tenemos que seguir orando, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino. Hombre, a nosotros como cristianos el reino ya ha venido. ¿Sabíais esto, no? Porque si estamos en Cristo, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Señor, nosotros pertenecemos al reino de Dios, el reino de Dios sí está en nosotros. Quede claro eso, por mi parte.
Nadie me acusa de decir, es que tú dices que el reino no ha venido, por lo tanto los cristianos no estamos en el reino no está en los cristianos. No, jamás, jamás. No, nunca vaya a decir eso, no es verdad. El reino de Dios no solamente se ha acercado a nosotros como creyentes nacidos de nuevo, sino que el reino de Dios se ha instaurado en nosotros porque Dios mismo vive en cada uno de nosotros. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Así que, pero aquí evidentemente se está refiriendo al reino que ha de venir. Y para que el reino venga, tiene que volver el rey. Así que es una oración para que se cumpla lo que ya está escrito en la palabra del Señor en cuanto a que el Señor tenía que volver en gloria. Seguimos. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Aquí tenemos la confirmación de lo que estoy diciendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Hombre, evidentemente, eso es una súplica que tenemos todavía que seguir haciendo, ¿verdad? Porque no se está haciendo la voluntad de Dios, se entiende la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios determinativa, que se dice en términos teológicos. No se está haciendo aquí en la tierra. Porque si no, la tierra sería el cielo. ¿Me seguís? ¿Estáis ahí? Por lo tanto, tenemos que seguir orando lo mismo. ¿Sí o no? ¿Estáis ahí? Decidme algo. Hola, decidme, no sé cuál cosa. Que oiga yo un cierto ardor guerrero por ahí. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Tenemos que seguir haciendo eso. Y fíjate que lo primero es el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios respecto al cielo. Y luego viene lo segundo. En el 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. ¿Nuestro por qué? ¿Es nuestro? No, es de Él. Pero es nuestro en el sentido de que Él nos lo ha dado. Y con que nos lo ha dado, porque hay una promesa fehaciente de no dejarnos pasar hambre. Si los cristianos no deberíamos faltarnos la comida, ¿no? Y la palabra de Dios, danos, porque eso es una oración contestada, hermanos. Y si hay cristianos que pasan hambre, yo no sé, es un lío teológico ya, me encuentro en un lío teológico ahora mismo. Porque sí es verdad que hay mucha gente que pasa hambre, ¿no? Pero bueno, Dios conoce a los suyos, yo ahí no voy a entrar, no lo sé. Pero aquí lo que dice la palabra es lo que dice, o sea, esto es una oración contestada. También me puedo referir a las palabras del salmista David, ¿no? Joven fui, yo también lo puedo decir, joven fui. Y envejecido también lo puedo decir. Y lo he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Hombre, sabemos que eso era para la dispensación de la ley, que era para Israel. Sí, es verdad. Y de alguna manera es difícil llevarlo en todo su esplendor, esa perfecta palabra, llevar en todo su esplendor a nuestra dispensación actual. Había que tener cuidado. Pero aquí Jesús nos dijo algo, que es verdad que primeramente iba dirigido a los judíos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso iba dirigido a las ovejas perdidas de Israel. Entonces aquí es donde tenemos que decir, Señor, ¿en qué manera podemos acoplar también esa palabra a nosotros, que no somos judíos, somos la Iglesia? Porque sí es cierto que ha habido cristianos que han pasado, verdaderos cristianos que han pasado verdaderas privaciones, ¿no? Eso también es verdad. Aquí que el Señor responda a cada uno, pero seguimos mostrando esto y hablándolo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Primeramente lo que es de Dios, luego lo que es nuestro. El pan nuestro. Parece ser que hay un pan que Dios ha preparado, ¿no? El pan nuestro. Dios ha preparado un pan para que nosotros le pidamos, para que ese pan llegue a nosotros. Otra cosa es cuando pecamos, es decir, cuando hay negligencia y no hacemos, luego a ver si da tiempo y hablamos del buscar, hallar y el pedir y todo eso. Porque claro, mucha gente pide, muchos cristianos piden, pero no buscan. Y buscar en ese sentido significa hacer lo que está en tu mano. O sea, hacer algo respecto de las manos que Dios te ha dado. O sea, no solamente para cruzarlas y decir amén, aleluya, sino hacer algo más que eso, ¿verdad? Y también la palabra dice que el que no trabaje no coma. En fin, hay tanto que voy a usar. O sea, la palabra hay que armarla para las partes de verdad que corresponden, ¿no? Y porque si nos vamos solamente a un punto y dejamos los otros puntos que tienen que ver con este punto, nos estamos equivocando. La hermenéutica es importante. Por lo tanto, cuando hablamos del pan nuestro de cada día, tenemos que entender que Dios ha dispuesto una provisión para cada hijo suyo, sí, pero también nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que sería trabajar, que los jóvenes sería prepararse, estudiar, para luego tener un trabajo digno, porque hoy en día sabemos cómo están las cosas. En fin, hay tantas y tantas cosas, pero al menos sabemos que aquí tenemos una promesa de que como poco podemos pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día. Pues ya es mucho, ¿eh? Porque si Dios no fuera a responder esa palabra, a esa oración, no estaría en el Padre Nuestro, no estaría en el modelo de Jesús, en el modelo de oración de Jesús. Seguimos. Muy interesante todo esto, es para pensar y repensar, ¿eh?
Luego dice, y perdónanos nuestros pecados. Bueno, aquí sabemos que sí, amén. Y perdónanos nuestros pecados. Pero hay una condición, aleluya. Perdona nuestros pecados. Claro, en Cristo nuestros pecados son perdonados. Y no se está refiriendo aquí a los pecados que han sido perdonados por la cruz, nuestros pecados antiguos. Estoy hablando de la gente nacida de nuevo, ¿vale? La gente que ha nacido de Dios, sus pecados ya han quedado en olvido, ya Dios no se acuerda de ellos, están perdonados. Pero seguimos viviendo y estando en esta tierra, ¿verdad? Aún no hemos sido levantados de aquí. Entonces dice, perdona nuestros pecados, y eso tiene que ver con si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Entonces, hermanos, aquí la cuestión es que Él nos perdona los pecados, pero ¿qué hay que hacer? Sí, perdonar y también arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse, porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cómo Dios nos va a perdonar los pecados? Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, lo vimos el domingo pasado, si andamos en luz como Él está en luz. Significa andar conforme a la verdad. Y significa también tener comunión unos con otros. En fin, una cosa es consecuencia de la otra. Y como consecuencia de eso, perdonaremos las ofensas de los demás. Es imposible andar en comunión si no perdonamos las ofensas con los que estamos en comunión. Si yo le ofendo a David, que es muy probable que sí, que yo le ofendo a David como ofendo a cualquiera, o sea que en un momento dado también me ofenden a mí, o sea que somos así nosotros. Y yo lo ofendo y no hago nada con ello, o sea, sencillamente doy por supuesto que él ya me perdona y ya está, pero yo no. Y encima empiezo yo a pensar mal, oye, ¿qué pensará que va a pensar? Y empiezo ahí a meter basurilla, ¿sabéis, no? Con un montón de piedras hace toda una montaña, ¿no? ¿Qué comunión voy a tener yo? A lo mejor él querrá tener comunión conmigo, pero yo no voy a tener comunión con él. Y encima que yo le he hecho daño a él, o sea, es que esto es increíble, ¿no? Gracias, David. Entonces, la comunión tiene que ver con la ¿cómo se llama? Unos con otros. Sí, con la relación, pero hay una palabra, Sí, pero buscaba la palabra, no la encuentro. Tiene que ver con las dos partes. Ya está, con eso lo estoy diciendo. Tiene con las dos partes. Mínimo son dos partes, ¿no? No tiene que ver solamente con una parte. Entonces, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer si Dios tiene que perdonarme los pecados. Eso es lo que quiero decir, y tú igual. Hay cristianos, hermanos, yo no voy a entrar si son nacidos de nuevo o no, porque yo, mira, ya no sé, no voy a entrar ahí, pero te voy a decir, son cristianos que han experimentado la gracia de Dios, eso también te lo puedo decir, personas que han experimentado la gracia de Dios, personas que han conocido la verdad, personas que han dicho aleluya, personas que todo lo que tú quieras, pero en un momento dado, ¿qué ha pasado? No sé lo que haya pasado, pero sencillamente se han enfriado y ya no tienen comunión con los hermanos. ¿Por qué es eso? Suponiendo que sean personas nacidas de nuevo, vamos a decir. Pues si no son personas nacidas de nuevo es normal lo que ha pasado. Pero si son personas nacidas de nuevo, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Pues que en algún momento, en el transcurso de su vida cristiana, han permitido pues muchas cosas que son pecado y engaño seguramente, y eso ha hecho que la relación con los demás se ha ido enfriando. Y por supuesto la relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Y el patrón de oración de aquí de Jesús es muy importante. Porque aquí nos está hablando de tener comunión unos con otros. Cuando dice, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos las ofensas de los demás, está hablando de relación. Está hablando de koinonía. Amén. Y está hablando de la palabra que aún no me acuerdo cuál es, que no me viene a la mente, pero que justamente tiene que ver con comunión, con relación. No, es en cuanto a... Eso es parte, pero... Sí, algo mutuo, ¿no? Entonces, todo eso, seguro que al final me acordaré, pero todo esto, y además es el título de uno de mis trabajos, o sea que imagínate, ¿no? El pedir perdón, el perdonar y... No dais una, ¿eh? El perdonar, el pedir perdón y la reconciliación, puede ser, sí, la reconciliación puede ser, eso es lo que buscaba. Exacto, la reconciliación, claro, ahí tiene que ver el asunto. ¿Cómo puede haber reconciliación si de las dos partes una parte perdona pero la otra no? No es posible la reconciliación. Pero no puede haber reconciliación si ninguna de las partes hace nada. Así que la vida cristiana es una vida de riesgo. Pues siempre nos vamos a tener que arriesgar a perdonar, aun suponiendo que los demás no sé si nos perdonarán o no nos perdonarán. ¿Me explico? Pero es nuestra responsabilidad perdonar.
así como Cristo nos perdona. ¿Capichi? Sentido tiene esto, ¿no? Voy a ir un poquito a Sicilia a predicar un día de estos. Entonces, esto es así, hermanos. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración respondida. Por eso nadie puede decir, es que el diablo me ha hecho pecar, es que Dios me dio una tentación que no pude resistir, es que eres un pecador. Y ya está. O sea, te gusta pecar y has pecado. Y déjate estar ya de más historias, porque aquí la palabra es muy clara. Y mi hermano, yo me atengo a lo que la palabra dice. No nos metas en tentación. Esta es una oración respondida, porque ya en otra parte de la Biblia dice que Dios no mete a nadie en tentación. Ni Él es tentado por nadie tampoco. Bien, pues aquí tenemos un patrón de oración, hermanos. Muchas veces decimos que no sabemos cómo orar. Bueno, pues mira, aquí sabemos cómo orar porque aquí lo pone claro. Una cosa es, primeramente, la gloria a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero es siempre Dios, el enfoque es con Dios, hacia Dios. Lo segundo es también hasta hacia nuestra necesidad personal, porque si no comemos, nos morimos. Eso suele pasar, lamentablemente. Hay gente que se muere en adicción. Fíjate este joven que murió polaco en Sevilla, ¿no? Es una historia de tantísimas, ¿no? Entonces, Dios sabe que tenemos necesidad, además lo dice en Mateo 6, que tenemos necesidad de las cosas. Necesidad. No cuando ya vamos más allá, que si lo tenemos, pues gloria a Dios, pero está hablando de cubrir las necesidades perentorias, ¿no? Las necesarias, valga la redundancia. Esa es la segunda cosa. Aquí veo la tercera cosa. Antes tiene que ver con el reino, perdón, esa sí es la tercera. La segunda cosa es que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Fíjate si ya tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios en los cielos, la voluntad de Dios hecha en la tierra es lo que queremos y seguimos orando. Y en ese sentido también, que el pan nuestro de cada día lo podamos tener encima de la mesa. Pero para eso también hemos dicho que tenemos que hacer nuestra parte. Y luego tiene que ver con la cuestión relacional. ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? Nos relacionamos diciendo algo así como, bueno, con que tú eres cristiano me va a tener que perdonar, ¿sabes? ¿Es esa nuestra actitud? Eso es verdad, pero la actitud es incorrecta. Porque hay cristianos que quizás vamos un poquito así, ¿no? Digo, yo me meto yo también para ser humilde. No sé, por decir algo, ¿no? No, pero es verdad, todos podemos caer en esa actitud de decir, bueno, los demás me tendrán que aguantar, al fin y al cabo, yo soy como soy. Es una actitud soberbia, hay que reconocerlo, ¿no? Y el problema es que no solamente son palabras, a veces son hechos, es que a veces vivimos de esa manera. Pues ya me tendrán que aguantar. Pues mira, pues que no hubieran venido, o que no me hubieran conocido, o yo qué sé qué, ¿no? Y algunos van más lejos y dicen, pues no haber nacido, pues si no hubiera nacido no tendría estos problemas. O sea, el camino de la soberbia, ¿no? No, es muy importante, los demás son muy importantes, porque Cristo murió también por los demás, estoy hablando a nivel de los hermanos. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar mucho, que son las relaciones. No siempre ocurre eso, lamentablemente, pero tenemos aquí el patrón que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Amén? Entonces, como decía, ¿no? Que los discípulos de Jesús veían a Jesús orar y decían, Dios mío, pero ¿cómo ora el maestro, cómo ora, ¿no? Que se pone ahí a orar y venga y habla con Dios. Pero bueno, a Dios no le vemos. Y no sé si él ve a Dios, pero no para de hablar. Y de orar, claro, se entiende, de hablar con él, ¿no? Nosotros también queremos. Eso es un buen deseo. ¿Verdad? Cuando recién se convierte un cristiano, bueno, cuando se convierte a cristiano, quiere decir una persona, cuando se convierte de verdad, porque eso nos ha pasado, ¿verdad?, los que somos de Dios, lo primerito que uno se fija cuando se acaba de convertir es qué hacen los demás cristianos. ¿Qué hacen sobre todo cuando se juntan, ¿no?, a orar? Y lo primero es eso, ver cómo oran. Y, ostras, ¿cómo habla este? Parece que estoy hablando con Dios aquí mismo. Parece que Dios está aquí. Bueno, es que de hecho Dios está aquí. Pero claro, uno pues dice, ojo, yo también quiero eso. Es como, tengo que aprender. No sé cómo, me da corte. Esto es lo primero, me da corte. Bueno, a mí no me dio demasiado corte. Pocas cosas me dan corte. Pero hay personas que son más tímidas, ¿no? Pero eso es lo que digo, ¿no? Que lo primerito es, yo quiero orar como los demás están orando. Eso es un buen deseo. Ese fue el deseo de los discípulos de Jesús. Y ese tiene que ser el deseo nuestro. No hay cosa más triste, o quizás la haya, pero es una manera de decirlo, que ver un cristiano que lleva no sé cuántos años en el Señor y aún no ora en público. Otros oramos demasiado en público. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero es muy triste ver al hermano o la hermanita, quien sea, y que solo dicen amén, no hacen nada más.
Todo el mundo ora y dice, no, amén, y ni siquiera eso. Es posible que haya un problema ahí. Habría que buscar qué tipo de problema hay o qué es lo que pasa ahí. Porque lo normal es que podamos orar y aprendamos a orar, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y por eso el Señor les da toda una retahíla ahí, hablando de las cosas que vamos a ver ahora hasta donde podamos llegar. Este domingo, quiero decir, insistiendo, él mismo insistiendo en la importancia de orar, en la importancia de realmente entender lo que es la oración, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora, el tiempo que podamos, que nos quede. En primer lugar, hay que entender una cosa: la oración siempre va dirigida a Dios. O sea, cuando reprendemos al diablo, eso no es orar. Cuando decimos, Satanás, Dios te reprenda, eso no es orar. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. Pero la oración, cuando hablamos de oración, no es algo que va dirigido a un humano o a una criatura de Dios, quiero decir una criatura en el sentido, una creación de Dios, sino que lo dirigimos directamente a Dios. ¿Bien? Oración significa hablar a Dios. De hecho, significaría hablar con Dios. Porque también en el sentido de la oración nos gustaría escuchar de parte de Dios, ¿no? No digo audiblemente, Dios me está hablando. Ajá. Oh, sí. Ajá. Ahora ya lo que me has dicho, Señor, ya me ha quedado claro. No, hermanos, normalmente eso no ocurre así. Puede ser que Dios hable audiblemente, pero no es la norma, ¿verdad que no? ¿Sabéis por qué? Porque Dios no pudiera hacerlo, claro que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sabéis por qué? Porque eso nos crearía inmediatamente una dependencia no sana de Dios. Porque inmediatamente ya no estaríamos viviendo por fe, sino por vista. ¿Me entendéis? Hay hermanitos por ahí que se pasan la vida esperando que, si no Dios, al menos un ángel les hable. Aquí piensan, a lo mejor Dios está muy ocupado, ¿no? Que no es cierto, pero quieren que alguien de ahí arriba les hable. Cuidado que no les hable un demonio, porque el diablo está muy interesado en hablarnos. Pero claro, para llevarnos a donde Él quiere. Pero Dios, de verdad, es muy importante eso. ¿Por qué no ocurren más cosas sobrenaturales impresionantes a nuestro alrededor? ¿Por qué no hacemos así y todo el mundo se cae? Porque quien lo hace, hermanos, no es por el poder de Dios. Y tenemos ejemplos, que no hace falta mencionarlos, ¿no? De personas que hacen estas cosas que no es más que metafísica, ¿no? Pero, o yo qué sé, o decir, pues ahora todo el mundo sano, ya, todo el mundo sano. Solamente porque lo decimos, ¿no? ¿Que puede ocurrir alguna vez? No digo que no. Dios es Dios. Pero ¿por qué no ocurren más cosas sobrenaturales usándonos Dios, ¿no? Como que somos usados por Dios? ¿Sabéis por qué? Pues es muy sencillo, porque entonces se acabó, se rompió todo, la ecuación queda por los suelos. Ya no viviríamos por fe. Así será en el cielo, hermanos. Pero aquí en la tierra aún nos toca vivir por fe y no por vista. Yo soy el primero que me gustaría ver muchas más cosas. ¿Qué os pensáis? Yo sé que esto lo va a escuchar mucha gente además. Yo soy el primero que me gustaría ver lo que se dice un mover de Dios tremendo. Yo soy el primero. Yo antes predicaba estas cosas hace muchos años y las esperaba por fe nunca llegaban. Porque no es fe. La palabra de Dios es muy clara, que somos llamados a creerle a Dios y esperar en Dios, y no todas las cosas ocurren de manera brutal y espectacular y magnífica y como humanos nos gustaría que fueran las cosas. Fíjate, no tengo que decir mucho más, pero no es así. Aún y así Dios hace milagros, cuidado, Pero nuestra oración tiene que ser basada en una relación invisible con Dios, intangible, porque es por fe. Y si Dios quiere alterar ese sentido, dándonos una provisión más dentro de los sentidos nuestros, sea vista, sea oído, sea lo que sea, que Dios haga lo que bien le pareciere, ¿no? Como decían los antiguos judíos, que Jehová haga lo que bien le pareciere. Pero, hermanos, oración significa hablar no a las paredes, pero sí hablar a lo que no vemos. No obstante, sabemos que Dios nos escucha. Esa es la diferencia, esa es la grandeza. Esa es la grandeza de Dios.
en relación a sus hijos, que ha dispuesto que podamos hablar con Él, no viéndole, no gustándole, en el sentido de palpándole, gustándole conforme a nuestros sentidos naturales, sino en total dependencia, ni tampoco en las emociones, porque muchos lo que buscan es la emoción, esa emoción, ¡ay, siento a Dios! Bueno, está bien, pero no es ese el punto no es sentir, ¿no? Como que siento y entonces ya, ¡ay, me siento bien y estoy bien! No, el punto es creer, es por creer, no por sentir, no por obtener algo sensorial. ¿Me explico? No sé si me hago entender. Pero hay demasiado cristiano que lo que busca es lo sensorial, lo sensitivo, para sentirse que Dios les ama, ¿no? El amor no tiene que ver con emociones en primera instancia, el amor tiene que ver con una decisión, siempre lo decimos. El amor es un asunto decisorial, no es un asunto sensorial. Y sin embargo, todo lo que se puede añadir a eso, y buenas emociones, buenos sentimientos, enamoramiento, hablo del amor, ¿verdad? Pues gloria a Dios, ningún problema con eso, es bienvenido, pero hermanos, el amor tiene que ser lo que es real, ¿no? Y eso en eso se basa la oración también. Cuando oramos a Dios no estamos esperando nada a cambio, en el sentido egoísta o en el sentido placentero de la expresión, sino que lo primero que esperamos es que Dios sea glorificado. Por eso dice la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y creo que ya diciendo eso ya decimos todo. Porque estamos hablando de la grandeza de Dios. Estamos ya hablando y manifestando que Dios no solamente es el que está en el cielo, sino el que todo lo puede y ama a sus hijos. Y hará todo lo que esté en su agenda y lo va a hacer porque Dios es Dios y no miente. Y como ya dije 2 veces antes, lo digo tercera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Entonces, la oración siempre va dirigida a Dios porque implica una dependencia de Él. Cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios, estamos manifestando una dependencia de Él. Porque nos estamos dirigiendo a Él. Si yo me estoy dirigiendo a David, o a quien sea, vamos a decir David, lo tengo aquí ya, y me estoy dirigiendo a Él para esperar algo de Él, pues del único que puede esperar algo de Él en todo caso, será de Él, porque a Él me estoy dirigiendo. Voy a decir otro ejemplo que se va a ver más claro. Si yo me estoy dirigiendo siempre a esa persona que parece que tiene una gran posibilidad porque tiene dinero, porque tiene bienes o porque es buena persona, no sé, y siempre me estoy dirigiendo a él, a ver si consigo algo de él, ¿de quién estoy dependiendo entonces? De esa persona, ¿verdad? Así que a quien nos estamos dirigiendo, en el sentido de la oración, estamos dependiendo. A quien nos estamos dirigiendo, estamos dependiendo. Eso también, cuidado, porque a nivel familiar también puede ser una trampa. Están los padres que están demasiado apegados a sus hijos, o los hijos demasiado apegados a sus padres. Eso no suele pasar. Bueno, lo que quiero decir, entendedme, es cuando hay una dependencia, cuando hay un dirigirse demasiado a alguien cercano, ¿me entiendes? Y te estás dirigiendo a esa persona cercana, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu padre, tu madre o lo que sea, y hay, escúchame bien, y hay ahí algo, y siempre te estás dirigiendo, es como si estuvieras orando a esa persona, le estás pidiendo a esa persona, hay una dependencia de esa persona. Eso no es sano. Porque nuestra dependencia al 100% tiene que ser de Dios, para que luego todo esté en su lugar, esté todo correcto, y no haya ningún tipo de perfección. Así que, en el sentido correcto, cuando nos dirigimos a Dios, estamos declarando una dependencia de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Esto es básico, ¿eh? Porque esto es para mí, entiendo que es lo principal de la oración. Lo principal de la oración no es que Dios te dé cosas. Lo principal de la oración es que se pueda ver que tu vida depende de Dios. Porque claro, lo contrario también es cierto, cuando no estamos orando conscientemente, cuando no estamos orando, cuando pasan los días y no oramos, cuando pasan semanas y no oramos, y puede ocurrir eso. No voy a decir que no estamos dependiendo de Dios, pero desde luego no lo estamos haciendo manifiesto. ¿Verdad? No, Dios no está agradado de eso. Lo digo porque es la verdad. Es verdad que nos puede pasar momentos en la vida que estamos bajos, que estamos pasando por un momento, digamos, espiritual bajo y que no nos apetece orar, no nos apetece ni leer la palabra, no nos apetece nada de nada.
y estamos demasiado encerrados en nosotros. Eso es una actitud de pecado, está claro. ¿Por eso dejamos de ser cristianos? No estoy diciendo eso. Pero estamos apagando el espíritu, es evidente que estamos apagando el espíritu, estamos constriñendo el espíritu, entristeciéndole. Entonces, en la práctica realmente no estamos dependiendo de Dios. Ahora, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo amable, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo misericordioso, Dios no cambia, y nos sigue proveyendo y nos sigue dando, y ahí está, dice que Dios sigue esperando. Bueno, es una manera un poco humana, ¿no?, de escribir a Dios. Dios no espera nada, Dios es Dios. Pero bueno, si lo queremos entender así, pues Dios está con la mano extendida, si lo quieres de esa manera, esperando que nosotros también reaccionemos. Pero Dios ya sabe todas las cosas, de todos modos, o sea que ahí podríamos entrar en debates teológicos. El caso es que nosotros no lo estamos haciendo bien, cuando es así, ¿verdad? Entonces, en la práctica, de cara a nosotros mismos, no de cara a Dios, porque Dios es el Todopoderoso y nos ama y nos seguirá amando siempre, pero de cara a nuestra practicidad, a nuestra cotidianidad, nuestra dependencia de Dios está siendo una merma, estamos mermando en eso. Esa relación o dependencia, que es sinónimo en este caso, no es real, o sea, no. Estamos más dependiendo de lo natural. Nosotros, Dios sigue proveyendo, ahora también puede proveer un castigo. ¿Por qué? Pues por nuestro bien. Porque Dios a quien ama castiga, que azota a quien acoge por hijo, si más claro agua. Así que, bueno, volviendo a la cuestión, que no nos hemos ido de todos modos, la oración nos ayuda a entender, primeramente a entender de que estamos en dependencia de Dios. Y cuando oramos, y cuando estamos orando, estamos declarando que dependemos de Dios. Y también manifestándolo. Y aquí no vale la oración del fariseo. Son las 8 de la mañana, me toca orar. Porque a las 8 de la mañana es la hora que tengo para orar, es un decir, ¿no? Señor, aleluya, gloria a Dios, Padre, sí, eso y lo otro. Aleluya. La oración del fariseo suele ser también muy elevada, ¿no? Gloria a Dios, Padre celestial, Dios mío, que estás arriba en los cielos, en el cielo de los cielos, del cielo de más arriba de los cielos, sentado ahí en el trono, y tú eres Dios, y bla, 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 bla. Pero es una oración vacía, es una oración solamente, porque la oración del fariseo, es una oración solamente conforme a la forma. Y luego, cuando ya es la hora, que algunos es media hora, otros es una hora, otros 2 horas, 3 horas, entonces ya no trabajas, no estás trabajando, o sea, estás en paro seguramente, porque si no es imposible. O sea, el tiempo que sea, el que es muy fariseo tiene más tiempo, el que es menos fariseo menos tiempo, puede ser también que sea así. El caso es que cuando ya ha acabado, ¿no?, dice, bueno, ya ha cumplido, ya está, mañana seguiremos, mañana sí eso. Esa es la oración del fariseo. ¿Eso vale? No, eso no vale, eso es solamente cumplir con una tradición, es un tradicionalismo. No estamos hablando de eso cuando hablamos de orar. A veces la oración mejor, la más tocada por los cielos y los cielos tocada por ella, es esa oración espontánea, que la hacemos en el lugar menos indicado, pero es el lugar de mayor intimidad. Puede ser, sí, puede ser el baño, es verdad, sí, o puede ser sencillamente paseando por un camino que dices, yo no sé, ni que ahora pues me he puesto... Ha habido la unción del Señor sobre mi vida. Sí, de verdad, eso es real también. No estoy dando ningún tipo de chascarrillo. Que sientes la presencia del Señor de una manera, empiezas a orar ahí, a orar, o empiezas a orar, y no sabes ni por qué, pero empiezas a orar, y empiezan a caerte las lágrimas, y empiezas a orar, y tú solamente has salido a dar un paseo. Porque está a punto de llover, y dices, me voy a dar un paseo antes de que llueva, porque si no, no ando lo que tengo que andar cada día, por ejemplo, ¿no? Y tú no tenías en mente orar, tú tenías en mente pasear, pero has acabado orando y no sabes ni por qué, pero ha sido porque el Señor, por su Espíritu, ha ido inspirando. Esos momentos, otros momentos puede ser cuando uno está cocinando, a veces me toca a mí, normalmente eso no me pasa a mí, porque bastante tengo lo que tengo que hacer, para cocinar no se me da bien. Pero las mujeres puede ser en el momento que están lavando la ropa, yo que sé qué momento, ¿no? Y esas oraciones espontáneas a veces son las que realmente son las más importantes. Con eso no estoy diciendo que no tengamos que llevar una vida de oración, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo hace lo que quiere, porque Él es soberano, es lo que estoy diciendo, ¿eh? Así que sí, es importante saber acerca de la oración, por supuesto que sí. Y la oración
mira por dónde, no es importante solamente en sí misma, sino que es importante porque implica comunión con Dios y dependencia de Dios. El segundo punto lo hemos dicho, dependencia, pero el primero también es importante, comunión, porque muchas veces lo que estamos orando no es la voluntad de Dios. Pero lo que sí es la voluntad de Dios es que estemos orando. Es muy extraño esto. Es como, yo qué sé, como un hijo a su padre le está diciendo, papá, cómprame, ¿qué? Algo caro. Un iPod, ¿no? ¿Se decía iPod, se dice? Es que yo estoy totalmente desconectado ya de esto. Yo te puedo hablar de guitarras, pero de cosas, de aparatitos de esos no. Papá, cómprame, un chaval de poca edad, aunque sea de mucha edad, pedir a su padre que le compre un iPod, pues no, no importa la edad, para dinero eso. Cómprame un iPod, y el padre, pero lo dice de tal manera, papá, ven, siéntate conmigo, papá, te quiero mucho, y vamos a imaginar que eso es verdad, que es cierto, que no es patraña para enganchar al padre para que acabara conmoviendo, no, estamos hablando de algo que es genuino, que no tiene por qué ser así, pero vamos a imaginar que es así. Normalmente no es así. Cuando quieren pedir algo, saben cómo ingeniárselas. Pero vamos a imaginar que esa petición es sincera y que el corazón es sincero. Y vamos a decir, papá, por favor, cómprame eso, cómprame, papá, mira. Y se pone tan tierno y el padre le dan ganas de... El padre no se lo va a comprar. O sea, no. Pero lo dice, hijo mío, yo te quiero mucho, ¿no? Te quiero mucho. Y los dos acaban llorando. El padre y el hijo es pequeño, ¿no? Y eso es tan bonito, ¿no? Ese es el ejemplo. Ese es justamente el ejemplo. Porque muchas veces le pedimos a nuestro padre que nos compre un iPod. ¿Entiendes? Siguiendo el ejemplo. Y nuestro Padre Celestial dice, no te voy a comprar ningún iPod. O sea, es que no, que por ahí no van los tiros. No, esto que me estás pidiendo, no. Pero con que estamos tan cerca de Dios, no tanto por lo que pedimos en sí, sino por el hecho de que estamos declarando en nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu, por su espíritu, ese acercamiento a Dios, esa coinonía con Dios, ese amar a Dios. ¿Tú crees que eso no vale? Pues eso es lo más importante. Y volviendo al ejemplo anterior, el chaval se va sin el iPod, pero se ha quedado con el amor de su padre. Bueno, el amor de un padre es importante, pero no es quizás más importante el amor de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, como cristianos, espero que sepáis valorar el ejemplo que estoy dando, porque hay que saberlo entender, pero el amor de Dios es tan grande y es a través de la oración, pidamos lo que pidamos, pero si estamos realmente en comunión con Dios, eso es lo que en primera instancia vale. Porque claro, si no, hermanos, sería muy fácil, porque podríamos decir, con que no sé cómo pedir, pues no pido nada ni oro nada. Y ya si eso, que Dios haga lo que quiera. Porque Dios es Dios y, claro, Dios es Dios y Dios hará lo que quiera, está claro. Pero es que Dios quiere que oremos. Aunque a veces lo que pidamos, Dios no lo vaya a conceder. Pero también podemos saber que Dios, porque los planes de Dios son mucho más elevados que nuestros planes. Y es ahí donde podemos tener contentamiento, de creer y de entender que si Dios no nos responde como nos gustaría que nos respondiera, y eso nos ocurre muchas veces, ¿verdad?, tenemos que entender en ese momento que Dios tiene planes superiores, los cuales no podemos llegar, no llegamos, no somos criaturas, pero sí podemos confiar, esa es la palabra bendita, confiar de que nuestro Dios lo tiene todo bajo su control y Él sabe lo que hace, lo que no hace, lo que deja de hacer, lo que va a hacer, lo que no va a hacer ahora, pero quizás hará más tarde, o quizás lo va a hacer de otra manera, o vaya usted a saber qué, pero Dios es Dios y está sentado en el trono. Y, dicho esto, Dios siempre nos escucha. No digo que escucha para hacer lo que le pedimos, siempre, no he dicho eso. Digo que siempre nos escucha, porque el que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que comunión con Dios. Y voy a ver esto y ya lo voy a dejar, ya continuaré otro domingo, porque es importante este tema. Ha sido bueno hablar sobre el Padre Nuestro de todos modos, no es lo que tenía para este domingo, pero creo que ha sido bueno decirlo, porque es importante haber empezado por ahí como he empezado. Pero bueno, siguiendo con la cuestión esta de dependencia de Dios, y con eso ya digo, voy a ir terminando. Fíjate, escucha bien porque eso tiene que ver con apologética ahora. Fíjate la gran diferencia que existe entre depender de Dios, con todo lo que estamos diciendo de la oración, etcétera,
y lo que se está enseñando hoy en día, que es justamente the opposite, lo contrario. Lo que no he dicho en inglés porque suena fuerte, en inglés suena, me gusta, opposite, lo contrario. Phil, ¿estás por ahí? Gloria a Dios. Entonces, es lo contrario, justamente lo contrario. ¿Por qué se está enseñando hoy? Pues se está enseñando que no necesitamos pedirle a Dios nada, que nosotros tenemos ya suficiente poder en nosotros mismos para decretar lo que queramos. Y ahí la enseñanza de sueña y ganarás el mundo, sueña y tendrás, decreta, declara, deposita, no, declara, o sea, cualquier cosa que tú puedes hacer porque tú tienes la unción, porque hay un campeón dentro de ti. O sea, es metafísica, llaman cristiana, no es cristiana, es metafísica. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que se está engañando a tanta gente, a tantos cristianos hoy en día, que es de miedo. Y si te metes un poco en el mundo, digamos, cristiano, visible, dentro de lo que es Internet, porque hay para dar y regalar en todo esto, es increíble porque en vez de menguar, va a más. A más, hermanos. Esto va a más y cada vez va a más y va a más. Ahora, como ya dije en un principio, esto a mí no me asombra, porque tiene que manifestarse lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Y por eso nos estamos dando cuenta que los cristianos en lo natural vamos a menos. En lo natural, en cuanto a número, a menos. Y los presuntamente cristianos van a más. Pero esta es la apostasía que se tenía que manifestar en los días postreros. Por eso digo que no me asombra en el sentido este. Ahora, ¿me entristece? Sí, claro. ¿Cómo no me va a entristecer? Y tenemos que estar precavidos de todo ello. Nuestra dependencia es con Dios, no con nosotros mismos. Por siglos y siglos la dependencia de los llamados creyentes era del Papa de Roma, o en su lugar del cura del pueblo. Y dependían del cura del pueblo. Era como el Dios en la tierra, representante de Cristo en la tierra. Y ese es el título de los curas, por cierto. Y por supuesto del jefe del Vaticano. Entonces, los así llamados creyentes vivieron bajo ese engaño. Ahora el engaño ha ido todavía más lejos, porque en las filas presuntamente evangélicas se está enseñando que tú no tienes que depender de terceros, sino que puedes solamente depender de ti mismo, porque conforme a tu poder, a tu unción, a lo que tú tienes por ser quien eres, tú puedes declarar, decretar, y esto te será hecho y será hecho si tienes fe. Claro, esa fe es fe en uno mismo, no es la fe de Dios, lo cual estaría bien. Porque si la fe es de Dios, podemos declarar eso, será hecho, porque creemos que es de Dios. Pero no ese es el punto es que tú tienes que tener, dicen, fe en ti mismo, o sea, fe en la fe. Tú tienes que desarrollar fe en la fe en ti mismo. Se llama word of faith, se dice así en inglés. Entonces, si tú tienes fe en ti mismo, todo lo que tú declares, todo lo que tú quieras, será hecho. O sea que tú ya no dependes de terceras personas humanas, sino que ya dependes de ti mismo. O sea, la blasfemia ha ido más lejos todavía. Pero no, los verdaderos cristianos sabemos una cosa. Nuestra dependencia solo es y puede ser de Dios, por Cristo Jesús. No de ningún hombre, y menos aún de nosotros mismos. Amén. Cristo nos muestra la gran verdad de que nosotros, como creyentes, dependemos absolutamente de un Dios creador que es soberano e independiente de nosotros, pero que por amor a nosotros ha permitido que nosotros dependamos del todo de Él. Esto nos mantiene en nuestro lugar, número uno, y nos mantiene sanos y salvos. Nos mantiene bien, nos mantiene a salvo. Porque si dependemos de Dios, y sabemos que dependemos de Dios, tenemos la certeza de que nada va a ocurrir que Dios no permita. Y por lo tanto, hágase tu voluntad. Bueno, hágase tu voluntad, Señor, porque la voluntad no determinativa, pero la voluntad permisiva, en este caso de Dios, es un hecho también. Y si Dios permite algo, aunque no sea bueno, a priori no sea bueno, o en primera instancia no sea bueno, pueden ser muchas cosas, pero si Dios lo permite, sabemos que a postre será bueno, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. No me refiero con eso en concreto, me refiero de acuerdo a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Así que esa sana dependencia de Dios es nuestra salvación, o nuestra salvaguarda, sería la expresión más correcta. ¿Amén? Vamos a dejarlo aquí porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena.
Oramos, inclinamos nuestros rostros y, Señor, ayúdanos, Señor, a entender más la importancia de estar en comunicación contigo. Ayúdanos, Señor, como Jesús tenía comunicación contigo, Padre, cuando vivió con nosotros como hombre. Ayúdanos, Señor, a realmente no solamente irlo entendiendo, sino que no lo vayamos entendiendo todavía, pero que vayamos inspirados por tu Espíritu, poniéndolo en práctica, orando siempre en todo lugar, como dice tu palabra, y siempre en dependencia de ti, siempre en conexión contigo, Señor. Que no dejemos de estar, que no desconectemos, Señor, de ti, sino que permanezcamos, Señor, en sintonía, Señor. Y orando, Señor, y creyendo, Señor, de que tú harás todo lo que tú quieras hacer, de todos modos. Aún y así, sabiendo que es tu voluntad que nosotros estemos orando, intercediendo, pidiendo, en el nombre de Jesús. Amén.